Él titula este apartado La Inmaculada Transición. El camino escogido durante la transición no fue el único posible. Las variaciones siempre son múltiples, pero fue de los más cómodos. Aun con menos comodidad, tampoco podemos afirmar que todo podría haber sido necesaria y radicalmente distinto y mejor de haberse optado por la opción rupturista. Solo desde una torpe teoría conspirativa, no desde una astuta teoría que sabe que cualquier poder conspira, puede asumirse que existió una pizarra donde se escribieron las pautas por donde iba a discurrir sin variaciones el finiquito del franquismo. Tampoco se debe caer en la falacia naturalista de creer que lo que realmente sucede es siempre lo mejor que podría haber ocurrido. De la misma forma, tampoco aportan gran claridad contrafácticos lo que pudiera haber ocurrido de variar alguno de los elementos de la realidad histórica sucedida, que se conviertan en credos morales y olviden que esos ejercicios intelectuales solo tienen sentido como instrumentos heurísticos que iluminen rasgos del presente. Es importante entender que el proceso abierto a la muerte del dictador Franco se desarrolló como lo hizo básicamente debido a 4 razones: a la voluntad política de los continuadores del franquismo, la UCD, la Unión de Centro Democrático, Alianza Popular y luego llamado Partido Popular, y a la falta de coherencia ideológica del Partido Socialista Obrero Español, que renunció a hacer valer la memoria arrebatada a las exigencias externas para que España se mantuviera en el bloque occidental de la Guerra Fría, al exilio de los intelectuales que primero asumieron el pacto de la transición, según el cual desaparecían del debate la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, con todos sus atentados a los derechos humanos. Y después se convirtieron en acríticos, acompañantes de la gestión del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, la debilidad de la sociedad española, incluidas las fuerzas de la izquierda, representadas emblemáticamente en el Partido Comunista Español como principal partido que peleó contra el franquismo. Con poca capacidad de respuesta, después de 4 décadas de férrea dictadura militar y siempre sometida a la presión que mantuvieron los militares durante todo el proceso amenazando con una nueva intervención. No tienen sentido, por tanto, afirmaciones entusiastas sobre la transición, un indudable motivo de orgullo colectivo, en palabras de Powell, o que invaliden el análisis del presente por la loa del pasado. A la transición no se le puede achacar ningún déficit democrático, Santos Juliá. O sostengan que no hay un pecado original en nuestra transición, Tusell. Más bien, al contrario, el proceso muestra la casi nula independencia de España respecto de los Estados Unidos y Alemania, la escasa densidad de los mimbres democráticos con los que contaba el país después de una guerra civil, entendida por los que la iniciaron como cruzada contra la anti-España, y por tanto como una guerra de exterminio. La debilidad de la sociedad civil tras 4 décadas de dura represión de toda disidencia, el miedo producido por el recuerdo de la guerra civil, agitado constantemente desde los medios de comunicación, la cesión que la débil burguesía antifranquista acordó con la débil burguesía franquista,
el centralismo democrático de las organizaciones obreras y de izquierda que anegaron la participación rupturista apenas empezada a despuntar. De ahí que, al igual que resulta imprescindible la comprensión de la transición política para poder aprehender el sistema político español, algo obvio en lo que se refiere a la elaboración y significado de la Constitución de 1978 o al funcionamiento de nuestro Parlamento. La transición no puede zanjarse sin dar cuenta de las 4 décadas de dictadura militar bajo mandato del general victorioso de la Guerra Civil, el caudillo Francisco Franco. Pues son el comportamiento autoritario y la debilidad del yo social los que explican en la actualidad la desconfianza hacia lo colectivo, la apatía política y el descrédito hacia los partidos y los políticos. La revalorización del individualismo y la anomía, la explosión violenta del tribalismo que está detrás, animado por el componente autoritario del conflicto en el País Vasco, la animadversión hacia el extranjero o el diferente, el caudillismo, la corrupción de los políticos y de la administración, la debilidad de la sociedad civil y, en definitiva, el desentendimiento ciudadano por la marcha de los asuntos colectivos, con la consiguiente apropiación individual de los espacios e instituciones públicas, factores que marcan en conjunto aún una divergencia de España respecto de la media europea occidental. Las deficiencias de la democracia española, paréntesis, donde no es la menor el problema del nacionalismo, sea en su vertiente españolista, en la insolidaria catalana o en la enajenada y violenta de Euskadi, paréntesis, recuerdo que son palabras del señor Monedero, no mías, comparten una porción de la crítica a la democracia representativa que es afín al conjunto de los países europeos, pero aporta su especificidad hasta extremos que no permiten complacencia. Como resumió Jesús Ibáñez, 1977, el consenso siguió socializando a los españoles y a la clase política que ha gobernado la democracia en la cultura del autoritarismo, la dejación de responsabilidades y el miedo. En definitiva, el consenso significaba, como ocurrió al regresar el emblemático cuadro de Picasso, ponerle un cristal al Guernica, símbolo de la España antifranquista, para evitar que fuera destrozado por los enemigos del pluralismo. Era un símbolo de una democracia a la que se miraba desde un escaparate, una democracia que nacía atenazada por el horror y que todavía tenía que esperar para poder manifestarse en plenitud. La sustitución del gobierno del Partido Popular por el del Partido Socialista bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero no solventó ninguno de los problemas de fondo de la cultura política española. La farsa de la creación de una asociación para la defensa de la transición española, paréntesis, que quiere emular la Asociación para la Defensa de la República de Ortega, pero da la imagen de una suerte de confederación de excombatientes de la transición, o el sarcasmo de que el Partido Popular asuma como estrategia electoral decir cantinflescamente una cosa y la contraria para en el fondo no decir nada, o el comportamiento de los jueces que juraron los principios fundamentales del movimiento y siguen sentados en la Audiencia Nacional. Son pruebas de que hay un franquismo que aún no se ha marchado. Siguiente apartado, a vueltas con el cansancio.
La crisis general que atraviesan las democracias occidentales, contaminadas por la gripe norteamericana a partir de 2007, afecta a todos sus ámbitos. Es crisis económica, pero también ecológica, inmobiliaria, financiera, alimentaria, política. Las promesas de humanizar el capitalismo pronto se vieron desahuciadas, como decenas de familias de sus hogares. Lejos de acabarse con los paraísos fiscales, de moderar los sueldos de los grandes gestores, de controlar el mundo financiero o de establecer ayudas a los inocentes y castigo a los culpables, lo que vio Occidente fue el plan de desmantelamiento del Estado social más completo desde su instauración después de la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial. América Latina, que había tenido cierto éxito desconectándose de los centros financieros tóxicos occidentales, pudo seguir su rumbo intentando con esfuerzos encontrar su propio camino gracias a gobiernos de diferente grado y pericia dentro de la izquierda. Como una sorpresa que debiera mandar al paro a miles de torpes o perezosos empleados, todos los servicios de inteligencia, los centros de estudio sobre Oriente Medio y el Magreb, las cátedras especializadas en el mundo árabe, la CIA, el Mossad, el CSID y demás miembros de la llamada inteligencia, el mundo árabe, desde el Sáhara hasta Irán, pasando por Túnez, Egipto, Yemen, Libia o Argelia, empezaron a abrir en el mundo árabe una democracia para la que, se había dicho hasta la saciedad, el pueblo no estaba preparado. Un pueblo en la calle que no había esperado ni a retóricos ni a políticos y que para saber a dónde quería ir empezó a mirar hacia atrás. 35 años después de la muerte de Franco, también hay en España gente en la calle, si bien desmoralizada por la debilidad de una democracia que ya ni promete ni cumple. Gente que quizá pueda empezar a sospechar y mirar también hacia atrás, a diferencia de lo que ocurrió en el franquismo, donde los problemas no podían regatearse eligiendo a otro franquista en elecciones. Los sistemas democráticos liberales permiten ese juego que en cualquier caso siempre genera, al menos en el corto plazo, alguna esperanza de cambio con el recambio en el Palacio de la Moncloa. Pero, como indican invariablemente todas las encuestas, la desafección ciudadana crece. Se mantiene cierta legitimidad difusa en las instituciones que validan la democracia, como el Parlamento y también la monarquía, pero cae en picado la legitimidad concreta, la credibilidad de las personas que ocupan cargos institucionales, con la salvedad del rey Juan Carlos bien cubierto desde hace décadas de cualquier problema. Pero hay inquietud, y si los recambios en el gobierno no sirven para generar confianza y obediencia, y si el recambio en la institución monárquica supusiera un debilitamiento radical de la misma, no es extraño que el príncipe Felipe pidiera una segunda transición en 2010. Los momentos de crisis, como venimos diciendo, son siempre un buen momento para sacar de procesión a la transición, así, con mayúsculas. El panorama no es amable. Gente a la que le duele el desempleo y la falta de vivienda, la ausencia de expectativas, la fatalidad de la política que no sirve para cambiar nada cuando son los mercados o políticos extranjeros quienes dictan las claves internas, el riesgo de descender en la escala social convertido en un miedo hacia los hijos, el pánico permanente ante lo desconocido de un mundo que pierde sus contornos,
la docilidad propia de una educación clientelar que estigmatiza el conflicto, las malas maneras del poder, la corrupción permanente, la sumisión de las víctimas, la subordinación de los débiles, el privilegio, las mentiras, la falta de honestidad de los medios de comunicación, la ocultación de un pasado en donde pueden encontrarse claves para que el presente tenga un poco más de brillo. Si las víctimas del empobrecimiento de nuestra democracia empiezan a sospechar, si transforman el dolor en conocimiento, el conocimiento en voluntad de cambio, la voluntad de cambio en poder para cambiar, y ese poder decide ponerse en marcha, harían falta entonces referentes. Llegaría el momento de construir una pedagogía democrática no a partir de una transición opaca, sino de una transición transparente. Releer de manera diferente lo que ocurrió, darle voz a los silencios, quitarle argumentos a las interpretaciones forzadas, no la toques más, así es la transición, como la rosa de Juan Ramón Jiménez. No renovamos el pasado. ¿A quién le interesa el pasado? Nada bueno puede traer regresar a las viejas heridas, el ayer, puntos suspensivos. Pero si en verdad es pasado y solo pasado, ¿no daría lo mismo removerlo? ¿Por qué tanto revuelo ante la recuperación de la memoria perdida y la reconstrucción de la transición? Se trata, muy al contrario, de lo que plantean los que quieren vender al pasado con el olvido, de hacer de la historia magistra vitae, encontrar ayer argumentos y fuerza para la rabia retenida de hoy. En un momento en el que el contrato social está siendo desafiado, en el momento histórico en el que el Estado social y democrático de derecho está puesto en cuestión, la presencia social de la memoria antifascista de la transición serviría para ver aquellas luchas como anticipación de la rabia actual. El ejemplo de aquellas personas que se lo jugaron todo por defender la democracia sería el mejor ejemplo para que la sociedad volviera a jugárselo todo por defender el carácter social de la Constitución. Y el movimiento ha venido a romper la cómoda tranquilidad de la democracia española. Así, sintiendo en su devenir histórico la huella de sus mayores, podría con mayor facilidad explicarse a sí mismo por qué no tiene que aceptar ningún fatalismo, venga de Europa, de los mercados o de los burócratas que nieguen el espacio de la política.